Muy buenas, queridos y amados hermanos, que nos visitan en esta su página, La Estado Nada. Es un placer, un privilegio nuevamente estar aquí predicando el mensaje de la palabra del Señor. Y en esta tarde, noche, quiero abordar un tema que se titula temor. Y va a estar basado en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 6. Gloria al Señor. Y cuando digo que el tema será basado en el temor, me refiero en el temor a Dios, porque es lo que mayormente la iglesia de Cristo en este último tiempo ha estado perdiendo de una manera espontánea, el verdadero temor a Dios. La palabra del Señor se lee de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Con el temor a Jehová los hombres se apartan del mal. Gloria al Señor. ¿Y qué es el temor a Dios? El temor a Dios es un sentido específico de respeto y asombro y sumisión a la deidad, nuestro Dios. Ese es el temor a Dios. Es un sentido específico de respeto y asombro y sumisión a la deidad. Y mire, hermano, esto es muy esencial. Que hoy día la iglesia de Cristo ha perdido el asombro a Dios. Se les ha hecho muy común en este tiempo ir a Dios como ir a visitar a su hermano, como ir a visitar a su tío, a su primo. Y pasan por alto la palabra de Dios. Por eso Jesús lo dijo por medio de la oración. Dice, cuando oréis, ora de esta manera. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús hablaba de una manera de sumo respeto al Padre, aun siendo Él el Hijo de Dios. ¿Y por qué si Jesús lo hizo, nosotros no hacemos? Y es que hemos perdido el respeto, hemos perdido el asombro, hemos perdido el temor a Dios. Ni siquiera se habla mucho en este tiempo de lo que es el verdadero temor a Dios. Y creen que son sabios, o creemos ser sabios. Hoy día hay mucho pueblo que cree ser sabio en cuanto a la palabra de Dios, pero viven. Y esto es algo muy común en la iglesia de los últimos tiempos. ¿Sí? Es algo muy común creer que conocen en los contextos de la palabra del Señor, pero viven realmente. La palabra del Señor dice en el libro de Proverbios, en su capítulo 1 y en el versículo 7, dice la Escritura, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que es una insensatez despreciar la sabiduría de Dios. El principio de ella es el temor. Es lo que hoy día mucha gente, mucho adorador, mucho levita de Dios, creen que ellos viven conforme a las Escrituras y con sus hechos niegan todo lo que manchando el altar del Señor sin tener respeto o asombro o temor a las cosas sagradas del Señor. Mas sin embargo, la palabra nos enseña que en el principio es el temor a Dios, pero es lo que últimamente se ha perdido dentro de esta comunidad cristiana. La pregunta es, ¿y por qué hablar del temor a Dios? ¿O qué beneficio tengo yo de ser temeroso de Dios? Bueno, la respuesta a esta pregunta se encuentra en las Escrituras, pero antes quiero leerte esta parte. ¿Por qué hablar del temor a Dios? Punto número 1. Porque mientras no haya temor, seguiremos viviendo en pecado. ¿Y qué hace el pecado? El pecado nos separa y nos aparta de Dios y nos aleja de las promesas de Dios
cuando vivimos en pecado estamos totalmente perdidos. No hay un verdadero asombro o respeto, temor a nuestro Dios. ¿Y por qué hablar del temor a Dios? Porque mientras no haya temor, seguiremos viviendo en el pecado, apartados de Dios, errantes, carentes por falta de temor. Que Dios haya otorgado, te haya brindado un don por gracia, no significa que estás viviendo con el temor a Dios. Porque hay mucha gente hoy día que profesa tener el conocimiento de la palabra, manifestaciones y dones el Espíritu de Dios les ha brindado por su gracia, pero si no hay temor en ellos, están totalmente para siempre. Que vive sin temor a Dios, vive en pecado, vive apartado de Dios y errante por falta de conocimiento. Y puede ser como un puente para las almas, para que las almas puedan llegar a las plantas de Cristo. Pues predicar el Evangelio del Señor, pues por profesar el amor a Cristo, pero si no tienes temor, no tienes esta. En tu boca, dice la Escritura, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos niegan todo lo que hacen. Y es que el verdadero temor a Dios se ha perdido de las iglesias en estos últimos tiempos. La pregunta es, ¿qué beneficio tengo yo por ser temeroso a Dios? Y es que hoy mucha gente dice, bueno, Señor, yo te clamo día y noche, yo te pido, hago oración, hago ayuno, me consagro a ti. Porque podemos ayunar, podemos orar, podemos predicar la palabra, podemos hacer obras de caridad, podríamos ayudar al menesteroso, al huérfano, a la viuda. Y eso. No hay temor, estamos perdidos. ¿Qué beneficio tienes tú y qué beneficio tengo yo del verdadero temor a Dios? De la palabra del Señor en el libro de Salmos 34:7. Este es el beneficio de ser un hombre temeroso de Dios. Es necesario que hagas tanto ayuno, aunque la palabra del Señor nos enseña a ayunar, a buscar el rostro de Dios. Pero si no va acompañado del cumplimiento de su palabra, de nada sirve que busquemos el rostro del Señor si no hay temor, si no hay respeto, si no hay asombro, si no hay reverencia. Somos irreverentes por falta de conocimiento. Y se nos ha hecho tan común predicar, cantar, alabar al Señor, pero sin temor. Se ha hecho callo en estos últimos tiempos. Vivir creyendo que estamos bien, sin respeto a Dios, con una irreverencia terrible en la iglesia. Cuando el mensaje de la palabra de Dios se está dando, entran, salen, pierden el respeto a la casa. Han hecho mercadería lo que es las iglesias. Mas sin embargo, pensamos que vivimos bien delante de los ojos de Dios, cuando sinceramente por medio de la palabra estamos totalmente equivocados. Así que si queremos que Dios tienda su mano a nuestras vidas, si queremos que Dios nos ayude, si queremos que Dios nos responda, si queremos que Dios pelee por nosotros, si queremos que Dios haga sanidades, o si queremos que Dios nos haga milagro, o si queremos que Dios pelee nuestras batallas, no pierdas. Dice la palabra del Señor, Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Ya vio para quién es esta promesa? Esta promesa no es para un borracho, para un drogadicto, para un fornicario,
Esta promesa fue dada para aquellos que temen a Dios, no para aquellos que viven en pecado, que cometen iniquidad. Porque el pecado te separa y te aparta de Dios. El que vive en pecado no se puede hacer dueño de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son para aquellos que temen y que tienen infundido el temor y el respeto a Dios por encima de todo. Esa es su palabra. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Nuevamente dice la Escritura 34:9: temed a Jehová vosotros sus santos. Está hablando del remanente del pueblo del Señor. Ya que esta promesa no es para el impío, para el inconverso. Esta promesa no es para el que ha creído en Cristo. La palabra dice que Jesús a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dice más, a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados. Una cosa es ser creación y otra cosa es ser hijo de Dios. El que nos da el sello para ser el hijo es Jesús, el que le ha recibido en su corazón y se aparta de sus malos caminos. Dice la Escritura: temed a Jehová vosotros sus santos. Habla del remanente que vive en santidad, de la iglesia de Cristo que tiene respeto y que tiene asombro y el valor de ser reverente en la casa del Señor, de ser reverente en los atrios de Dios. Llegar a la casa de Dios no es llegar al parque, al zócalo. Llegar a la casa de Dios es llegar con amor, con reverencia y respeto, porque visitas al Creador de toda la tierra. Dice la Escritura: temed a Jehová vosotros sus santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que viven apartados. Estos eres. Jesús dijo: sed santo porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá eso. Dice: pues nada falta a los que le temen. Otra promesa. A los que le temen. Son beneficios de Dios para nuestras vidas. Beneficios de Dios para aquel que teme a Jehová. Pero el que no teme a Jehová no tiene derecho a las promesas de Dios. Así que, amigo que me escuchas, varón de Dios, pastores, líderes, profetas que escuchan este mensaje de la palabra del Señor, estas promesas no es para el impío, no es para el hijo corrupto, no es para el hijo que vive en pecado. Esta promesa es para todos aquellos que temen a Jehová, aquellos que viven en santidad y apartados de este mundo con una reputación de integridad y fidelidad a Dios. Porque somos embajadores del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía, nuestro país está en los cielos y somos representantes del reino de Cristo, y no podemos entregarle las promesas a gente impía que vive en pecado y apartado del Señor. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, nuevamente dice la Escritura, los que buscan, los que se guardan. Buscar a Jehová es tener una intimidad con Dios a través de Jesús, su Hijo. Porque su palabra dice: nadie va al Padre si no es por Cristo. Porque ¿qué? Él es el camino, es la verdad y es la vida. Él fue el que hizo sacrificio en la cruz. Él fue el que derramó su sangre. Nadie más te puede otorgar la entrada al Padre si no es por el Hijo. Pero dice la palabra del Señor: pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan y los que temen a Dios son los que pudieran recibir la promesa de Dios en sus vidas. No el hombre impío, inicuo que vive en pecado. Porque su palabra dice, hablando el profeta Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Es necesario que volvamos a reconocer quién es nuestro Dios y a que tengamos respeto y asombro y temor a Dios y a sus atrios y a la casa del Señor y a la palabra de Dios, que es digna de ser escuchada.
Porque si vivimos sin temor a Dios, vivimos en pecado. Pero la palabra del Señor es muy clara en nuestras vidas. Así que dice la Escritura: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que la palabra del Señor haya sido bendición para tu vida. Que Dios te bendiga.